Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle una palabra muy poderosa en esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté parando de una forma muy especial. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad de caridad. Cristo nos hizo pecador. El Señor nos ha hecho pecador. Alabado sea Cristo. Vamos a estar centrando este mensaje en un mensaje muy poderoso que nos habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue sentado en una silla de honor y de honra, que era símbolo de realeza y de honorabilidad. Esa silla era signo de honra, honor, realeza y honorabilidad. Era parte de lo que era la realeza de la casa del trono, donde el Señor viera sentado a Cristo como Rey y Rey de los sacerdotes. La comunidad le atribuía el reinado y la riqueza y el poder, el honor y la dignidad, la honra y la majestad a nuestro Señor Jesucristo como un símbolo de realeza y de gloria, de esplendor, símbolo de grandeza. Todo ese esplendor y ese símbolo que Cristo tenía cuando se sentó en la silla de honor, en esa silla de honra y de majestad, ese símbolo se le atribuyó a Cristo como el Rey que tenía el poder supremo de toda la creación, en cual en él se sustentaba toda la cosa, como lo dice Hebreo 1:3. En él se sustentaba toda esa cosa, la riqueza, el reino y el esplendor. Entonces, Hebreo nos habla también que Jesús se sentó en silla de honor y de honra. Y Hebreo 1:8, Pablo nos dice que el Señor le dio el trono de justicia a Cristo y su reino y el cetro de equidad. Le dio su trono, su justicia, su reino y el cetro de equidad, dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo nos da referencia a ese trono de justicia, de equidad, que era el centro de justicia. Dice que por los siglos de los siglos se lo dio en Hebreo 1:8. Le dice que le dio ese trono. Entonces, cuando el apóstol Pablo, San Pablo, nos dice que el Señor le dio el trono a Cristo, el apóstol San Pablo también nos refiere que Cristo hizo énfasis en según el trono que él hubiera recibido. Cristo hizo énfasis según el trono que él hubiera recibido del Padre. Dice la Escritura que Cristo le dijo, el reino de los cielos se ha acercado entre medio de vosotros. Cristo le dijo, el reino de los cielos está en medio nuestro, se ha acercado. Él es el reino. Él es el reino de los cielos que está entre medio nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte de la que es la cortesía de la casa del reinado de Cristo, que tiene a Cristo como el centro de toda, y esa es la misma imagen y la sustancia del Señor que sustenta toda la creación. En él se sustenta todo. Entonces el apóstol San Pablo nos dice que el Señor le dio el trono, le dio la justicia y el reino y el cetro de equidad. El cetro de equidad es la vara que regían todos los reyes, regían todos los príncipes en aquellos tiempos postreros, regían. Jacob rigió con ese cetro de justicia. Si lo vemos en Jacob, que rigió con ese cetro de justicia, que era la vara que se le daba a los reyes. Entonces, Cristo se sentó en una silla de honor, de honra, que era símbolo de realeza y de honorabilidad. Como la comunidad le atribuyó a Cristo el reinado, la riqueza, el poder, la honra, el honor, la dignidad y la majestad, como símbolo de gloria que él hubiera recibido de toda la casa de Jacob, de la casa de los ancestros, de los padres ancestros, los tiempos postreros. Recibió toda esa riqueza, todo ese esplendor. Entonces eso no habla de la realeza. Eso no habla que Cristo fue un hombre que tenía poder y autoridad. Dice, el reino de los cielos está entre medio nuestro. El reino de los cielos está entre medio nuestro. Pero Hebreo hace énfasis. El apóstol San Pablo nos dice en Hebreo 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su sustancia y la imagen misma de su sustancia, el cual sustentaba todas las cosas por el poder del divino de su palabra, viendo purificado y efectuado todas las cosas, se sentó en la silla del trono de majestad. Se sentó a la diestra de la silla del trono de majestad. Hebreo
3, Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la silla del trono de majestad. Dice que él era el resplandor de la misma gloria y de la misma imagen del Padre, el cual sustentaba toda la cosa, y él era la misma sustancia del mismo Padre. Él era el mismo que fue efectuado por la palabra divina del Señor. Los santos padres, por eso le atribuyen toda gloria, todo honor y todo reino a Cristo, y toda honorabilidad a Cristo, riqueza, poder, dignidad y majestad. Se le atribuyen a Él porque Él se sentó en la silla de honor, en la silla de esplendor, en la silla de riqueza. Se sentó Él a donde los reyes querían sentarse una vez. Y nos dio esa autoridad a nosotros para que nosotros nos sentemos juntamente con Él y gobernemos juntamente con Él. Nos dio esa autoridad a nosotros. Para que nosotros nos sentemos en silla de honor, en silla de honra y gobernemos junto con Él. Nos dio esa honorabilidad a nosotros. Nosotros somos honorables por su palabra, por su riqueza. Somos honorables. Wow, eso está tremendo. Entonces, Él era el mismo resplandor y la misma sustancia de la imagen de Dios. Pero dice la Escritura que se sentó a la diestra de la silla de majestad del trono del Señor, que era la silla de honor, a donde todos los reyes se sentaron. Y hoy Dios nos da la oportunidad y nos da la habilidad de que nosotros podemos sentarnos en esa silla de honor, en esa silla de príncipe. Por eso el Señor le dijo vino una mujer Siriofenicia vino y le dijo al Señor: yo quiero que uno de los dos de mis hijos se siente al lado de tu reino. Y el Señor le dijo que Él no tenía esa potestad, sino el Padre tenía esa potestad de sentar en silla de honor al que Él le placa, que Él quisiera. Entonces, el Señor le dijo que de Él no viniera esa situación, sino del Padre. Entonces, Cristo le dio la oportunidad de que uno de ellos se sentara a la diestra de Él, pero para que sea sentado en silla de honor, de honorabilidad, como lo dice la Santa Escritura. Eso le pertenece a nuestro Padre, y Cristo también tenía la facultad de sentar a gente. Pero Cristo le dijo a la señora que no tenía ese poder en esa hora, porque el Señor, hasta que el Señor no sea que se le revele a Él, no podía sentarse en silla de honor, en silla de honorabilidad, en silla de riqueza, de esplendor, en silla que te atribuyen honra, te atribuyen honor, te atribuyen poder, te atribuyen majestad, te atribuyen riqueza. Entonces, esta silla representa la silla y el cáliz de las copas del Padre, el cual todos nos sentamos y bebemos de ella, junto al Padre. Y estamos sentados junto a lugares celestiales. Dice la Escritura que estamos sentados bajo lugares celestiales, junto con nuestro Padre, en esa silla de honor, en esa silla de gloria, en esa silla de poder. Y somos resplandor también como Cristo lo fue, y somos imagen de la misma sustancia de nuestro Padre. Somos imagen creada con esa misma sustancia. Entonces, y fuimos efectuados a sentarnos a la diestra de la silla de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santificación de Él, y bajo esa silla de honor que no todo era digno de sentarse en ella. Entonces, aquí vemos en Hebreo 1:2, dice Hebreo 1:2, dice: por eso en los postreros días nos habló por el Hijo, a quien lo constituyó predestinario del universo. ¿Nos habló por quién? Por el Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. Jesucristo, el cual lo hizo predestinario de todo el universo. Predestinario, lo hizo predestinario, lo constituyó juez, lo constituyó sacerdote, lo constituyó para que sea también, nosotros seamos también inmaculados de Él, para que nosotros también seamos una persona inmaculada de Él. ¿Qué es la palabra inmaculada? Ser limpio, puro, santo, sin mancha. La palabra inmaculación, eso es lo que significa. Entonces, nos hizo nosotros inmaculados también a sentarnos en esa silla de honor y de gloria. Entonces, lo hizo predestinario. ¿De qué? Del universo. Hebreo 1:2. Entonces, Jesús nos hizo embajadores de reinos en cadenas. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador de reino en cadena, que con denuedo se me dio a hablar de reino. Con denuedo se me dio a hablar de reino. ¿De hablar de qué? De reino, eso es lo que dice. ¿Hablar de qué? Dice el apóstol San Pablo, hablar de reino. Con denuedo se nos dio a hablar de qué? De reino y de la grandeza de Cristo, que se sentó en silla de honor, en silla de majestad. Entonces, el apóstol Pablo, Efesios 6:20 dice, el cual somos embajadores del reino en cadena. La palabra en cadena quiere decir que somos constituidos mucho bajo el régimen de este reino. Como embajador que somos constituidos
a ser embajadores en cadena. La palabra en cadena quiere decir que somos reales sacerdotes, somos muchos constituidos que somos embajadores en cadena, somos muchos constituidos que somos embajadores en cadena. En cadena quiere decir que somos muchos constituidos bajo ese reino y bajo ese régimen. Wow, esto está tremendo, porque somos el resplandor de la misma imagen del Padre y de la misma gloria y su sustancia. Entonces, hablar con denuedo de reinos. Entonces, Efesios 2:19 dice, así que ya no somos extranjeros benedizos, sino ciudadanos del reino de los santos y miembros de la familia real de Dios. Y miembros de la familia real de Dios. Wow, somos embajadores en cadenas y no somos ya extranjeros ni benedizos, sino ciudadanos. Ciudadanos del reino de los santos y miembros de la familia real de Dios. Que somos embajadores en cadenas. Así es la inmaculación de los ángeles, es la inmaculación de los santos sacerdotes, somos embajadores en cadenas. La inmaculación de los ángeles, la inmaculación de los sacerdotes, somos embajadores en cadena, porque se nos dio esa facultad de reinado, de sentarnos en esa silla de honor, en esa silla de grandeza. Entonces, ya no somos benedizos ni extranjeros, sino ciudadanos. Ciudadanos, todos somos ciudadanos. Ciudadanos contemplando una misión sacerdotal, que somos inmaculados a esa santísima misión del Señor, a esa santísima misión del Señor que nos ha brindado como embajador de reinos. Entonces, la Biblia nos dice en Mateo 6:33, la Biblia nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas sus cosas se dan añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas sus cosas se dan añadidas. Todo embajador, todo embajador, sacerdote, ángeles que sean inmaculados, tienen que buscar el reino de Dios y las demás cosas les se dan añadidas. Entonces, eso es lo que un embajador, un ángel inmaculado que viene en cadena, que viene como embajador en cadena, tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se dan añadidas. ¿Por qué? Mateo 5:3 dice, Mateo 5:3 nos habla que somos bienaventurados de ese reino. Mateo 5:3 nos dice que somos bienaventurados de ese reino. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos aventurados y somos pobres de espíritu, pero ricos en el esplendor de la gloria del Señor. Somos embajadores, somos ciudadanos de ese reino y de esa misión. Somos ángeles inmaculados y sacerdotes inmaculados para ese reino que vinimos de descendencia en cadenas. Wow, ese reino real, de una familia real, de una riqueza real. Y somos bienaventurados porque somos pobres. Y bajo ese pobre somos pobres de espíritu. Y ese reino se nos entregó a nosotros como pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Wow, esto está tremendo. Entonces, aquí un embajador es un propietario. Un embajador es un propietario de diplomacia del reino, que tiene diplomacia en el reino. ¿Qué significa tener diplomacia en el reino? Tener personas con cuyos objetivos que velen por los intereses diplomáticos de reinos, de tal reinos, que como representantes lo sean, que sean como representantes y que esa diplomacia de reinos tengamos esas personas cuyos objetivos velen por nuestros intereses, velen por nuestros intereses y por los intereses de reinos. Entonces, ahí se cumple el cetro de justicia y de equidad de todos los gobernantes, de todos los reyes. Somos una diplomacia de ángeles inmaculados y sacerdotes inmaculados. Esa diplomacia de reinos, hubieron 3 santuarios que tenían todo el esplendor de la riqueza, de la gloria de la iglesia. Lo tenían bajo la facultad de su poder, de su dominio, de su reino, de su trono. Tenían toda esa diplomacia y todo ese reino. Y promovían toda la nación. De esos tres santuarios, esa nación era promovida, la riqueza, la economía, era promovida, los estándares económicos eran promovidos por los gobernantes. Y eso es lo que Cristo nos dejó, nos atribuyó ese poder, ese honor, esa gloria. Pero estos atributos de este reino, de este gobierno, esa diplomacia, no habla de ese santuario diplomático, de esos santuarios que vela por los intereses de su comunidad, por los intereses de los santos. Y ahí eso es lo que significa un reino diplomático, un reino con diplomacias. Entonces,
Por eso Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Es un reino de diplomacias. Entonces, ese significado velar y por tal reino que tenga tal representante y que tenga embajadores que reine con exactitud de ese reinado. Y eso es lo que el Señor nos habla. Por eso Cristo nos habla en Efesios que Él se sentó a la diestra de la silla de honor del Padre para gobernarnos y para que nosotros nos sentemos junto a la diestra con Él y gobernemos junto con Él bajo lugares celestiales. No bajo reino cielo, sino bajo lugares celestiales. ¿Qué lugares celestiales? Nosotros estamos sentados bajo lugares celestiales justamente con Cristo Jesús, como dice la palabra. Entonces, sentado en silla de honor, en silla de reino. Entonces, aquí vemos que los representantes velan por los intereses de su reino y de su gobierno. Porque el reino del Señor y la diplomacia del templo, del santuario, tiene gente preparada y capacitada como representantes que velan por sus intereses. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es reinos. Ahí hay un representante. Ahí hay que velar por esos intereses. Somos pobres de espíritu, pero ricos. Somos pobres de espíritu, pero ricos en el reino. ¿De qué? De las palabras de Dios, de su palabra divina, de su poder. Entonces, toda persona debe ser constituidos a velar por los intereses del reino y de la diplomacia de reinos. Entonces, la majestuosidad de reinos, es admirable por su respeto, su solemnidad, por su elegancia y la grandeza de toda la comunidad en particular. Eso es parte de la majestuosidad de reinos. La majestuosidad de reinos es admirable por todo. Todo se admira de la diplomacia del santuario, del reino y del esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Todo se admira. Y todos los representantes gobiernan y rigen ese reino con autoridad y dominio y poder. Es parte de la grandeza y de la elegancia de reinos que, aunque se vea brilloso y emprendedoso ese reino, todo el mundo lo admira. ¿Por qué? Porque allí se habla de la honestidad, se habla de la humildad, se habla de la decencia, se habla de ser íntegro, que se habla de que debemos ser generosos y piadosos con las demás personas. Eso es parte del interés del reino. Entonces, eso nos habla de la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo cuando gobernó en el reino y ha admirado por toda esa cosa. Entonces, un embajador o un representante tiene que velar por el reino de la iglesia, que seas inmaculada. La palabra inmaculada significa la iglesia inmaculada. La palabra iglesia inmaculada significa limpio, puro, santo, sin mancha, como lo dijo el apóstol San Pablo. Y nosotros debemos hacer referencia al apóstol San Pablo, como dice Efesios 5:26, dice el apóstol San Pablo. Eso es lo que significa una iglesia inmaculada, limpia, pura, santa y sin mancha. Eso es lo que significa una iglesia inmaculada. Pero el apóstol San Pablo nos dice en Efesios 5:26, para que sea santificada y lavada por la purificación, por el lavamiento del agua, por su palabra. Por su palabra, para que sea santificada, lavada y purificada por el lavamiento de su palabra y del agua, por su palabra. Pero dice Efesios ahí más para abajo, el 27, 5:27, dice más para abajo, al fin de que seas representante de sí mismos, una iglesia gloriosa, pura, santa, sin arruga y sin mancha, semejante al Padre y a su representante. Semejante al Padre y a su representante. Efesios 5:27, dice el apóstol San Pablo y hace referencia a todo eso, que es gente representante de esa iglesia gloriosa y que sean representantes de sí mismos, sean puros, gloriosos, santos, sin arrugas, sin mancha, semejante al Padre y a su representante, a todo su reino, su gobierno. Y eso es lo que el Señor nos manda, a la comisión del santo evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que se sentó en silla de honor y silla de honra y silla de honrabilidad. Entonces, Dios Padre tiene
unas centenas y millares de decenas de ángeles y sacerdotes inmaculados que son instrumentos para confesionar su santa fe. Dice ángeles, centenas de ángeles y sacerdotes inmaculados y millares, centenas y millares de ángeles y sacerdotes inmaculados. ¿Qué significa ángeles y sacerdotes inmaculados? Personas limpias, puras, santas, santos sin mancha, preparado y capacitado para que represente un reino y un gobierno, que son personas que son instrumentos para confesionar su santa fe y su santo amor del Señor Jesucristo, que se sentó en silla de honor y en silla de honra. Wow, esto está tremendo. Pero dice Hebreo 1:6, Hebreo no habla de estos ángeles, esas centenas de ángeles y millares y de sacerdotes que se sentados y fueron inmaculados y se sentaron en silla de honorabilidad y de honor y de silla de honra. No habla de esos sacerdotes y de esos ángeles, millares y decenas de esos ángeles, se sentaron en silla de honor y de honorabilidad. Dice Hebreos 1:6, dice Pablo, el apóstol San Pablo dice el apóstol San Pablo que Dios va a introducir a muchos primogénitos en la creación para que los ángeles le adoren. Dios va a introducir a muchos primogénitos en la creación para que los ángeles le adoren. ¿Cuáles ángeles son estos? ¿Los de cielo? No. Estos son ángeles inmaculados. Cuando la Biblia habla de estos ángeles, son ángeles inmaculados, son sacerdotes, son ministros de Dios. Cuando la Biblia no habla de estos ángeles, hay ángeles celestiales que están allá en lugares celestiales. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a estos ángeles inmaculados, habla de estos ángeles como dice que va a introducir primogénitos, que son primogénitos. Cristo fue un primogénito que tenía facultad y potestad de sentarse a la silla de honor. Todo el primogénito tiene facultad y potestad de sentarse en silla de honor. Dice el apóstol San Pablo que introduce a muchos primogénitos. ¿Cuáles son esos primogénitos? Dice para que en la creación, para que ángeles lo adoren. ¿Cuáles son estos primogénitos? Ángeles y sacerdotes inmaculados, limpio, puro, santo y sin mancha, para representar un reino y un gobierno y para representar a Cristo. Pero dice Hebreo, más para abajo, Hebreo 1:7 dice, el apóstol San Pablo dice, ciertamente el cual Dios hace a los ángeles su ministro como llámara de fuego. El cual Dios hace a los ángeles su ministro como llámara de ¿qué? De fuego. Esos ángeles Dios lo hace su ministro como llámara de fuego. Estos son otro tipo de ángeles. Estos no son los ángeles celestiales. Hay muchos que están equivocados. Estos no son los ángeles celestiales. Estos ministros y estos ángeles lo hacen como llama de fuego. Son otro tipo de ángeles inmaculados como sacerdotes, pastores, líderes. Y hoy referente a otras cosas. Entonces, debemos leer la escritura con renuevos. Entonces, dice el cual lo hace esos ángeles lo hace su ministro como llámara de fuego. Ciertamente Dios hace su ángeles como ministro, como llámara de fuego. El apóstol Pablo hace toda esa referencia. Pero aquí vemos un texto bíblico que nos va a edificar mucho y hacemos ilusión a estos. Dice Apocalipsis 5:10, dice, el cual no has hecho Dios un reino de reyes y sacerdote inmaculado, que reine sobre la tierra. ¿Que reine sobre qué? Sobre la tierra. No ha hecho un reino de reyes y sacerdote inmaculado, el cual reine sobre la tierra. Wow, eso está tremendo. Wow, Apocalipsis, esto está tremendo. Apocalipsis es un reino, el reino apocalíptico es la carta que se le atribuye a los ángeles. Cuando se habla de ángeles, se habla de carta apocalíptica, evento apocalíptico. Dice Apocalipsis 5:10, dice, el cual no ha hecho Dios un reino de reyes y sacerdote inmaculado que reinen sobre la tierra, no sobre otra nación, sobre la tierra. Nosotros estamos sentados junto con Cristo bajo lugares celestiales. Eso tenlo por cuenta. Entonces, dice Apocalipsis 5:4, y miré y oí una voz de muchos ángeles y ancianos sacerdotes alrededor del trono de los seres vivientes, y sus números eran millares y millares de decenas de ángeles. ¿Eran qué? Millares y millares de decenas de ángeles inmaculados. Wow, tremendo.
Eso está poderoso. Wow, tremendo, inmaculado, de ángeles inmaculados, de decenas y millares de ángeles inmaculados. Y ancianos también. Y sacerdotes, somos un reino de sacerdotes. Entonces aquí vemos en Apocalipsis 5:12 dice, y alrededor del trono decían en gran voz, Santo, Santo y digno es el Señor, y el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la gloria, la honra, la sabiduría, la fuerza, el poder y la alabanza. Y la alabanza, dice, en los cielos y debajo de la tierra. Dice, en el cielo y debajo de la tierra. Digno es el poder, el Señor. Y el Cordero que fue inmolado. ¿El Cordero quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero fue nuestro Señor Jesucristo. Digno de recibir el poder, la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y dice, en el trono y en la tierra. Y dice, y su alabanza también. Y dice, y los cuatro seres vivientes postrando su rostro, decían, postrando su rostro sobre la tierra, le adoraban y decían amén. Y los cuatro seres vivientes y los ancianos, los sacerdotes, los ángeles inmaculados, postraban su rostro y decían amén. La palabra amén era, decían que así sea, que venga el reino sobre la tierra. Como Cristo dijo, el reino de los cielos está entre medio de nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo, así sea. El reino de los cielos está entre medio nuestro. Wow. Y decían amén. Esa palabra amén era así, que venga el reino sobre nuestra tierra. Que el Señor reine con poder, que reine con gloria, con voluntad. La voluntad permisiva del Señor se va a establecer sobre la tierra y sobre su reino. Entonces, decían amén, pero también decían por los siglos de los siglos. Es decir, un reino que no tenga fin. Decían amén y decían por los siglos de los siglos. Un reino que no tenga fin. Dios venga a establecer su reino, pero que sean por los siglos de los siglos, pero sin fin. Eso es lo que el Señor quiere. Un reino, pero sin fin. Wow, tremendo. Un reino sin fin. Sin fin. Pero aquí vemos en Apocalipsis 5:5 dice, y oí uno de los ancianos y me dijo, no llore. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar los sellos del libro y los sellos de libros. Dice la Escritura que uno de los ancianos le dijo, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido y se ha levantado para abrir y desatar el sello de los libros y decir que toda lengua, tierra, linaje, reconozca que el Señor viene a establecer su reino. Toda lengua, tierra y linaje reconozca y pueblo reconozca que el Señor venga a establecer su reino. Toda tierra, lengua y linaje que reconozca que el Señor venga a establecer su reino. Wow, toda tierra, reino, linaje y pueblo va a reconocer que el Señor viene a establecer su pueblo. ¿Quién es la raíz de David? Nuestro Señor Jesucristo. De la tribu de David, nuestro Señor de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la raíz de David. Él viene preparado a desatar los sellos del libro de la vida. Ese libro es la Santa Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo estén pasando de una forma muy especial. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique, estamos pendientes a todos tus comentarios.